Buenos días con todos, ¿me escuchan? Sí, Buenos días. Chévere, a ver, vamos con la lista. Las personas. A ver, está Sebastián Almeida, Presente. José Luis Andrade, Presente. Manolo Tarihuana, Presente, Inge. Juan David Valareza, Presente, Inge. Stephanie Benítez, Presente, Inge. Javier Boada, Presente, Inge. Christopher Capello, Presente, Inge. Gustavo Cárdenas, Presente, Inge. Roger Chamorro, Laura Chiriboga, Presente. José Ignacio Dávila, Sofía Donoso, Presente, Inge. David Garzón, Presente. Bernardo Medina, Presente. Natasha Mejía, Presente, Inge. Franco Molina, Presente, Inge. Paul Molina, Presente, Inge. Iván Paredes, Jessica Peñafiel, Presente, Inge. Carlos Proaño, Jason Quimbita, Presente. Luis Rojas, Presente. Shirley Ruiz, Presente. Juan Sebastián Ruiz Presente. y Daniela Vélez. Presente, ingeniero. Inge, ¿me puede Vale. poner presente, por favor? A ver, Paredes, alguien más que llegó tarde. Gracias, Inge. Yo, Inge Dávila, por favor. Chévere. Perfecto. Yo también. ¿Quién me dijo? No lo vi. Paul Molina. Ya. Listo, entonces. A ver, entonces, ¿cómo les fue con lo que estábamos haciendo con el taller que les di? A ver, y Probaño también está. ¿Cómo les fue con este taller? ¿Qué me dicen? Inge, Ujú. sí nos fue bien, pero un poco, o sea, bueno, bastante interesante el tema del programa del EPANET, pero sí creo que toca buscar así un poquito más de fuentes, digamos, los manuales o tutoriales, pienso yo, Inge, para Ujú. entenderle bastante bien, porque, o sea, al principio sí le abrimos y todo, pero estaba un poco complicado de entenderle así de manera superficial. Entonces Exacto. sí toca ahondar. Quiero que revisen un poco de eso. ¿Para el jueves o para el viernes quedamos el taller ese? ¿O para hoy? Para el viernes, Para Inge. el viernes, Inge. ¿Seguro? Verán. Sí, segurísimos. Sí, Ya, incluso entonces, usted puso la fecha, te entrega hasta el EVA y le puede revisar hasta el viernes. ya. Bueno, se pondrán entonces interés para que vayan desarrollando eso, ¿sí? Para ver si les mando un trabajito de eso. Entonces no se olviden eso hasta el viernes. A ver, entonces hoy vamos a ir de seguido porque necesitamos salir un poquito antes. Entonces vamos a continuar. Seguíamos nosotros viendo todo lo que es las características de las líneas de conducción. Nos quedamos en las líneas de carga y después
venían las líneas piezométricas, ¿no es cierto? En este dibujo se entiende un poco mejor, ¿no es cierto? Este es nuestro tanque de reserva, más bien, ¿no es cierto? No tanto la obra de captación. A veces la obra de captación está al lado del tanque de reserva, pero vamos a llamarle nuestro tanque. Entonces, la línea de carga es la que se generaría, ¿sí? Respecto a un punto donde nosotros vamos a medir las diferentes líneas de energía, carga o el gradiente hidráulico. Entonces, la línea de carga total es la carga máxima que se genera sobre un punto, ¿sí? Lo que veíamos en la anterior clase. Entonces, a esta normalmente le llaman, la mayoría de autores, H mayúscula. Entonces, en esencia, es la máxima presión que podría ejercer el tanque sobre un punto. Y ahí tenemos la línea piezométrica, ¿no es cierto? En donde nosotros tenemos las pérdidas por fricción, ¿sí? Y obviamente la línea de energía que se separaría de la línea piezométrica, ¿no es cierto? Con la diferencia de la carga de velocidad. Pero en esencia, la línea piezométrica sería la línea en la cual nosotros tendríamos el flujo de agua si colocáramos un piezómetro, ¿no es cierto? Un conducto ahí para verificar la presión que hay en el conducto. Eso creo que todos lo tenemos clarísimo, ¿no es cierto? Eso es desde mecánica de fluidos. Y si yo tengo una pregunta de la anterior. Ajá. La línea de carga, creo que era, así se llamaba, ¿está medida en el estanque? La línea de carga, Sí, la que dijo que era la mayor en un punto. Sí, esa de línea de carga. medida. Acá al estanque se refiere al punto de salida, ¿no? Por ejemplo, que aquí se acabó el conducto y sale. Entonces se le mide respecto a este punto, que es el punto de referencia, ¿sí? Nuestra carga total es la que se mide como que tuviéramos presión estática sobre ese punto. O sea, a lo largo del conducto la línea de carga total es la presión máxima en un punto cualquiera que no necesariamente es el estanque, como algo así. A ver, no te escuché, se me cortó, ¿me puedes repetir? Que si la línea de carga total es la energía máxima o la presión máxima en cualquier punto de la obra de captación hasta llegar al estanque, como algo así. No necesariamente. Claro, Ah, o ya. sea, viene a ser más bien, viene a ser como la carga estática, por decir, si es que aquí Ah, en el ya. estanque no sale el agua y está cerrada, entonces la línea de carga total ahí sí actuaría como una altura real, ¿no es cierto? Porque si no hay Ujú, flujo, vamos a tener toda esta carga, porque no hay velocidad, entonces no hay pérdidas. Entonces, ujú, por eso la línea de carga nos importa, porque bajo ciertas condiciones viene a ser la presión máxima que se genera. Obviamente hay que tener en cuenta que si es que se podría generar golpe de ariete, el golpe de ariete puede causar una sobrepresión, y ahí tendríamos la línea de presión dinámica. ujú. Entonces, debido al golpe de ariete, se puede incrementar la presión con uno que se le conoce como delta H, ¿no es cierto? Entonces, ese delta H puede incrementar la línea de carga, entonces hay que tener cuidado. Normalmente nosotros presiones diseñamos en función de la dinámica, Mm, ¿sí? ya. Gracias. Y eso nos sirve para espesores también. Perfecto. Entonces, aquí está, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tenemos un sistema de esta forma, el desnivel que se genera nuevamente sería la carga estática. O sea, entre el nivel de agua y la salida del conducto, nuestra carga estática normalmente H mayúscula. El caso ideal es que tuviéramos una línea de energía que les conecta los dos puntos, ¿no es cierto? Como está aquí, y la línea de gradiente hidráulico, la línea piezométrica, separada por una distancia igual a la carga de velocidad, ¿no es cierto? Tal como aquí. Pero ya en la realidad se podría dar algo así. Si es que la tubería va en esta forma, puede generarse esto, en donde la línea de energía y la línea de gradiente hidráulico van así, pero la tubería va como esta línea negra. Entonces, ¿qué sucede? Si es que la línea de energía está bajo la tubería,
puede existir presión negativa y eso puede también generar cavitación. ¿Sí me siguen? ¿Por qué? Porque el tanque está muy abajo y aquí hay una topografía errática en donde tenemos un punto alto y la tubería, ¿sí?, puede estar sobre la línea de energía y eso puede ser peligroso. Entonces, si se generan presiones negativas, vamos a tener un efecto succión ahí. Y si es que estas presiones negativas son grandes, nosotros podemos tener cavitación. Entonces, eso hay que cuidar mucho en el diseño de líneas de conducción. ¿Sí está claro ahí el ejemplo? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A veces la topografía nos puede jugar en contra, como en este ejemplo. Entonces, si se genera cavitación, podría ser crítico, ¿no? Porque vamos a tener grandes presiones. Aquí tenemos nuestra línea de gradiente hidráulico, lo mismo, ¿no es cierto? Y el nivel estático, que sería el que genera nuestra línea de carga. Las pérdidas es la diferencia. La línea de energía va a ser el nivel estático menos las pérdidas. Y la línea de gradiente hidráulico va a ser la línea de energía menos la carga de velocidad, lo que todos ya sabemos. ¿Sí? Hay que tener en cuenta lo que se ve como en sifones invertidos. No sé si se acuerdan en hidráulica aplicada, esto en esencia tiene una forma similar a un sifón invertido. Entonces, ¿qué pasa si es que llega con demasiada presión el agua acá? Puede generarnos mucha turbulencia acá, puede generar que los sedimentos estén moviéndose y eso podría generar un problema en lo que es distribución del agua. Entonces, normalmente se trata de controlar estos excesos de presión con los que puede llegar el agua mediante la colocación de una válvula para ejercer o generar pérdidas menores. ¿Sí está claro ahí? Sí. Ya. Aquí tenemos una línea de gradiente hidráulico sin válvula. Puede que nosotros trabajemos en algunos casos muy específicos cierta sección como flujo libre. Esto debido a cómo se generan los flujos. Entonces, cuando nuestra línea de gradiente hidráulico, que sería la de acá, y esta es nuestra línea de energía, ¿no es cierto?, está bajo el conducto, hay el riesgo primero de aquí que tengamos presión negativa, ¿sí? O también se le puede trabajar como flujo libre. Y en la sección siguiente nosotros ya tendremos un conducto a presión. Entonces, estos casos también hay que cuidar, como les decía, es un ejemplo similar al anterior, porque si tenemos una tubería con presiones negativas, el riesgo de cavitación puede ser un problema real. Y si se produce cavitación, no sé si recuerdan, todos recuerdan qué es la cavitación. Porque vale la pena aclarar eso. ¿Qué me dicen? Estas son ¿Recuerdan? presiones negativas, ¿no?, que se generan dentro del ¿Perdón? conducto. Presiones negativas que se generan dentro del conducto. No necesariamente, o sea, puede haber presiones negativas. Por ejemplo, en una parte del tubo de succión de una bomba puede haber presiones negativas y no haber cavitación. Ingreso de aire también me parece que también son cambios bruscos de dirección, se produce la cavitación. No, no necesariamente. ¿Alguien recuerda qué es el fenómeno de cavitación? No era lo que hablábamos la otra clase de la generación de burbujas que explotan, o sea, impulsionan en el conducto, en la tubería, y eso causa daños en la tubería. Exacto, es cuando nosotros tenemos una tubería, esa tubería está trabajando a presión y de repente hay una presión negativa y esa presión negativa baja tanto que a la presión absoluta le lleva hasta el nivel donde se vence la presión de vapor del agua, ¿sí? Y eso produce que se empiecen a generar burbujas de aire. Entonces las burbujas de aire se tienden a pegar en las paredes del conducto y debido a las altas presiones que se manejan en estos sistemas, empiezan a implosionar estas burbujas. Implosionan las burbujas y después lo que sucede es que como se genera un efecto succión cuando se produce esta implosión, se empieza a comer las paredes del tubo.
llegando a puntos en donde puede destruir totalmente el tubo, ¿sí? Entonces, bien ahí la definición. Entonces, el resto sí ya se acordaron del concepto. Entonces, por eso era un tema que cuando se veía bombas, en bombas se ve la cavitación, y aquí también sí lo vimos un poquito. ¿Qué me dice? Sí. Perfecto, entonces, ahora el caudal de diseño, nosotros normalmente vamos a diseñar el conducto para conducir un volumen de agua requerido en el día de máximo consumo. Entonces, normalmente lo que se requiere es que la línea de conducción trabaje con el caudal máximo diario. Y se dice que las variaciones horarias, o sea, enfocado al caudal máximo horario, se van a absorber por el tanque de regularización. ¿Cuál es el tanque de regularización? Pues el tanque de distribución donde nosotros regulamos el volumen. Entonces, si se acuerdan, ¿no es cierto?, que nosotros generamos volúmenes de regulación. Entonces, en los volúmenes de regulación nosotros compensamos los consumos máximos que se generan por horas. Entonces, el diseño va con el caudal máximo diario. En algunos casos se le puede sumar un 5 o 10%, pero la recomendación es quedarnos con el caudal máximo diario. También se puede diseñar con el caudal máximo horario, ¿sí? Aquí es QMH, perdón. Y se puede omitir el tanque de regularización, pero realmente yo les diría que no es una buena recomendación porque a veces por ciertas variaciones, especialmente cuando nosotros tenemos variaciones importantes en lo que son aportes y consumos, puede que esto sí genere un problema a largo plazo. Entonces yo les diría, mejor siempre usar un tanque de regularización, además de que aquí vamos a tener un conducto de mayor tamaño. Entonces yo les diría preferible trabajar con el caudal máximo diario. Nos dice también entonces que para las líneas de conducción nosotros debemos buscar que las bombas operen 24 horas al día o si no ajustar los gastos de diseño, o sea los caudales de diseño para las necesidades requeridas. Entonces en esencia tenemos que abastecer las 24 horas del día con el sistema de bombeo o si no ajustar los caudales de diseño para las necesidades que tenga el sistema. O sea, en esencia, nosotros podríamos trabajar con un tanque elevado. Por eso les decía, es una mejor opción trabajar con el tanque elevado, ¿no es cierto? En donde tenemos la bomba que abastece a un tanque elevado, de tal forma que la bomba se puede regular su trabajo de mejor manera. O sea, no tiene que estar prendiéndose y apagándose conforme a lo que requiere el sistema, sino se puede planificar para mantener un volumen de agua importante dentro del tanque y así nosotros podemos generar una mayor facilidad de mantenimiento y podemos generar una mejor forma de trabajo. También se puede considerar aumentar o incrementar el caudal de la conducción y por ende el diámetro de la tubería. Esto conlleva a mayores inversiones, entonces normalmente no es una opción que se le toma muy en cuenta, ¿sí? Porque incrementar el diámetro de la conducción suele ser uno de los factores que más influencian el costo del proyecto. Entonces, siempre hay que tener cuidado, especialmente porque el presupuesto se puede ir al cielo y realmente hay que hacer un análisis de costo-beneficio. O sea, si sirve incrementar el caudal, incrementar el diámetro de la tubería, o si es mejor generar una vida útil del proyecto un poco menor para que se pueda distribuir la inversión de mejor forma a lo largo del tiempo. En cuanto a las presiones, ¿no es cierto? Nosotros normalmente vamos a tener que las líneas de conducción siguen la topografía del terreno y trabajan a presión. La topografía del terreno por el hecho de que
se tiene que ahorrar en costos. Entonces, si se generan excavaciones muy grandes o se generan elevaciones, se van a incrementar los costos. Entonces, la idea es que vaya lo más apegado al terreno posible, considerando que va a haber ciertas zonas, especialmente en las zonas montañosas, donde puede ser muy caro seguir la topografía del terreno y podría resultar mejor hacer una excavación. Entonces, el análisis de costos es importantísimo en esos casos. Si hablamos de una línea de conducción por gravedad, nosotros debemos considerar la línea piezométrica, ¿no es cierto? Y también la línea de energía, ¿sí? Y de igual manera todo lo que es el gradiente hidráulico para ver cómo se comporta el sistema, especialmente como veíamos para controlar que no se produzcan presiones negativas, ¿sí? Entonces por eso siempre tiene que estar la línea de gradiente hidráulico por encima del eje de la tubería. Nuevamente, parece algo simple, pero cuando la topografía es errática, puede darse ese caso y puede ser bastante problemático para el sistema. Nosotros también tenemos que considerar la selección de la tubería para la línea de conducción. Es importantísimo porque debemos estar seguros que la presión más alta que se genere pueda ser resistida por la tubería. En esencia, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos de que resista la presión más alta? ¿Qué me dice? El espesor de la tubería. El espesor, ¿no es cierto? Entonces es importante el análisis de espesor y por ende si tenemos un sistema así, puede que para este tramo necesitemos un espesor 1, pero en estos dos tramos ya podemos bajarle y poner un espesor 2, ¿sí o no? Entonces ese análisis hay que hacerlo bien, porque si diseñamos todo para el espesor máximo, nos va a salir carísimo el proyecto. Entonces ese es un factor que hay que tener bastante en cuenta. Y hay que ver también entonces qué espesor ofrece el fabricante. ¿Sí? Normalmente no es que nosotros podemos pedir las tuberías del diámetro y espesor que nosotros queramos, sino dependemos del material que tenga el fabricante. Entonces, es importantísimo el análisis de espesores, porque en costos también puede generar un incremento bastante importante. Les pondría, por ejemplo, si nosotros tenemos una conducción tipo sifón invertido, en donde el punto máximo está en una cota de pongamos 1500 metros. Aquí el segundo tanque está en una cota de 1470 metros, pero acá abajo tenemos el punto crítico en una cota de 1100 metros, ¿no es cierto? Entonces mi punto crítico va a ser el punto más bajo. La diferencia de altura son 400 metros, ¿sí? Si es que esta será mi carga de presión. Supongamos que el delta H por golpe de ariete es de un 25% de la carga P sobre gamma estática. Eso significaría que tendríamos 1,25 por 400, que sería 500 metros de presión. Entonces, si recuerdan, la fórmula del tubo era espesor es igual a la presión por el diámetro sobre 2 veces el esfuerzo permisible, ¿sí? De donde el esfuerzo admisible, podemos decir que si es un acero de 2400 kilos por centímetro cuadrado, y el factor de seguridad que usamos de 2, tendríamos 1200 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si nos vamos a la ecuación del tubo, tendríamos, asumiendo que tengamos un diámetro de 80 centímetros, ¿no es cierto? La presión sería 500 metros, si le transformamos a metros de columna a kilos por centímetro cuadrado, sería 50 por el diámetro de 0,80 sobre 1200. ¿Cuánto me da eso? Así poniéndole ahorita un análisis al ojo. ¿Cuánto me da? 0,033. 0,033 metros, que esto es igual
a 3.3 centímetros. Imagínense, un conducto de 3.3 centímetros de espesor es una brutalidad. Entonces, simplemente para que tengan en cuenta, eso en costos va a ser un montón. Así que, simplemente para que tengan en cuenta cómo puede influenciar los espesores, ¿no? Entonces, si ustedes le separan a esto y le dicen, por ejemplo, los primeros 100 metros de la carga estática, entonces, supongamos que es proporcional, entonces si yo le reduzco 100, asumamos que en este punto de acá, que sea B, entonces en el punto de B asumamos que la presión es de 400 metros. Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo este 0.4? Perdón, 40 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto me baja el espesor? 0,027. 0.027. Entonces, imagínense, ya baja 6 milímetros, más de medio centímetro de espesor. Es una diferencia importantísima en cuanto a volumen y a cantidad de material. ¿Sí está claro ahí un poco el análisis? ¿Qué me dice? Sí, sí, ahí está más claro. Entonces es importantísimo el espesor y el análisis de los espesores, y por eso hay que irlo distribuyendo a lo largo del conducto. Entonces aquí está lo que les decía. Normalmente la presión crítica no se presenta cuando estamos en operación, sino cuando está cerrada la válvula. ¿Por qué? Porque se desarrollan presiones hidrostáticas. La presión estótica es más alta que la presión de régimen o la presión de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay pérdidas. Y si se genera por el cierre de esta válvula el golpe de ariete, esta se va a incrementar por el delta H de golpe de ariete, justo lo que estábamos viendo. ¿Sí les quedó claro con eso el análisis? Sí, sí. Entonces, esa es la razón por la que nosotros consideramos el golpe de ariete para los espesores. En cuanto a material, nosotros podemos tener fibrocemento, podemos tener acero, podemos tener PVC, polietileno de alta densidad, hierro dúctil, hierro galvanizado, hormigón, de donde normalmente el más común es el acero, ¿sí? A veces el hierro galvanizado también es importante. El hierro dúctil se suele utilizar, pero debido a la capacidad de oxidación que tiene, normalmente ya no es tan común. El PVC en líneas pequeñas, sí, pero el polietileno a veces porque es un poco más resistente se lo utiliza en líneas un poco más grandes. Las de hormigón son poco comunes, yo les diría más bien cuando se hace una estructura tipo túnel es más fácil trabajar ahí. Y el fibrocemento realmente yo les diría que este no va mucho por ahí, como un material utilizado. Nosotros para definir el material debemos tener en cuenta los factores hidráulicos, obviamente. ¿Qué caudal tenemos? Mientras más caudal, más grande el diámetro. Entonces hay que ver de hasta qué diámetro se fabrican las tuberías. Las presiones que se manejan, obviamente, a más presión necesitamos un material más resistente y las velocidades de diseño también, porque velocidades muy altas pueden ser erosivas y si hay velocidades erosivas se puede empezar a comer el material. Entonces, en el hormigón hay que tener en cuenta que velocidades muy altas pueden ser erosivas si es que el hormigón no tiene demasiada resistencia, ¿sí? Lo mismo si se usaría fibrocemento con altas velocidades no va a funcionar bien, entonces hay que tener eso en cuenta. El costo, factor importantísimo, teniendo en cuenta que a veces se puede bajar el costo de inversión con un material más económico, pero hay que tener en cuenta la duración de ese material. Es algo así cuando ustedes ponen tubería para una casa. Entonces, si ponen para una casa una tubería de PVC, va a ser barato y va a durar probablemente la vida útil que da el fabricante para el PVC es de 10 a 12 años. Pero normalmente yo diría que después de unos 7, 8 años ya se tienen que hacer cambios importantes. Pero por otro lado, si ustedes ponen una tubería de cobre, ahora que hay tuberías también de acero inoxidable, el costo va a ser, yo diría, por lo menos el doble en la inversión, pero una tubería de cobre bien instalada sí les va a durar fácilmente 15 años, entonces va a durar el doble también en tiempo. Entonces el mismo análisis habría que hacer para
lo que son las líneas de conducción. De ahí tenemos el análisis de los diámetros disponibles. Obviamente, como les decía, en hormigón se tendrá que fabricarlo. Hay prefabricados, pero prefabricados que resistan presión. Tendría que hacerse un buen control de calidad. Y de ahí del resto hay que ver las tablas de los fabricantes, qué tantas opciones proveen. En muchos materiales no se llega a diámetros muy grandes. Entonces, cuando se tiene diámetros grandes, normalmente nos vamos por el acero, porque es el más común. La calidad del agua, lo mismo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tal vez para una industria, ¿no es cierto?, ustedes necesiten algún tipo de agua un poco más básica o más ácida, lo que sea. Entonces, eso influye también en la capacidad de oxidación de los materiales. Entonces, en esos casos podría utilizarse polietileno o PVC por proteger el sistema. El tipo de suelo, lo mismo. Si tenemos un suelo muy orgánico que siempre está húmedo o un suelo bastante pantanoso y colocamos ahí hierro, así sea hierro galvanizado, se va a deteriorar mucho más rápido. Entonces hay que tener eso en cuenta. La durabilidad del material, lo mismo, ¿no es cierto? Y qué tan fácil se genera el transporte. Hay algunos casos que ciertos materiales son difíciles de transportar. Por ejemplo, las tuberías de hormigón, cuando vienen prefabricadas, son difíciles de transportar porque el riesgo de que se rompan es bastante alto. Entonces, todos estos factores son importantísimos al momento de definir qué material van a utilizar. Si nosotros utilizamos acero, normalmente los diámetros comerciales van en 2 pulgadas, desde 4 hasta 24, lo más común, ¿sí? Entonces tenemos de 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera, hasta 24. Y después, cada 6, cuando ya tenemos entre 30 y 72, ¿no es cierto? 24 pulgadas en centímetros, ¿cuánto es? ¿Me ayudan? 50 y 61. 61 centímetros, ¿no? Entonces, miren, llega hasta 61 y de repente se salta a 30. ¿Cuántos son 30? 76. 76 centímetros, ¿no? Entonces, miren, si ustedes están con 61 y después se saltan a 76, ya se vuelve mucho más difícil definir cuál utilizo, ¿no? Y ya 72 pulgadas normalmente es el máximo. ¿Cuánto es 72 pulgadas? Por 2.54, ¿no? 183. 133. 83. 83 centímetros. Ya, normalmente esto es lo máximo. Ya una tubería más grande que esa ya nos toca mandar a fabricar, ya a medir. Pero miren, este es el comportamiento que se tiene ya para los fabricantes, en donde estas tuberías normalmente tienen espesores mucho más grandes, ¿sí? Entonces tengan en cuenta este detalle porque es importante para que vean qué es lo que ofrecen los fabricantes. De ahí, usando acero, nosotros tenemos como ventaja que tiene una vida útil prolongada, ¿no es cierto? Aguanta un montón. Se genera una buena protección y también el mantenimiento. El mantenimiento realmente no es tan importante. Hay que tener en cuenta que no esté en contacto directo con agua. Eso es importante porque si nosotros colocamos el tubo, normalmente deberíamos generar apoyos y anclajes, como les mencionaba. Entonces, de esa forma no tenemos tanta facilidad de oxidación. Se recomienda el uso cuando tenemos diámetros grandes y presiones elevadas, ¿no es cierto? Hay hasta 1,80 m de tubería, es bastante, y resiste bastante la presión, ¿no es cierto? El acero es un material de alta resistencia, entonces cuando tenemos alta presión es la mejor opción. Por eso cuando nos vamos a centrales hidroeléctricas, nosotros utilizamos normalmente conducto de acero para el conducto ya a presión, a altas presiones, porque a veces tenemos también la línea de conducción que es a baja presión y la línea de conducción a alta presión que se conoce como pensto. Eso ya lo van a ver en centrales hidroeléctricas. Es un material resistente, es liviano relativamente, ¿no es cierto? Entonces genera una muy buena opción. El problema simplemente es que es caro, ¿no es cierto?
Acá está. También el problema es que es bastante caro, ¿no es cierto? Se puede producir un daño en la tubería por la corrosión, especialmente porque, como les decía, es más resistente y las paredes van a ser más delgadas. Entonces, por un lado es una ventaja, pero por otro lado puede ser sometido a corrosión más fácilmente. La expansión nos dice, por cada 100 pies de largo, 100 pies viene a ser 30 metros, 30.5 metros, y se va a expandir 3/4 de pulgada, o sea, son prácticamente 1.8 centímetros que se va a expandir por cada 30 metros de largo. Entonces, hay que tener en cuenta que las juntas son importantes. Las juntas se generan mediante bridas, entonces llega el conducto y se tiene un mecanismo tipo brida en donde un conducto puede moverse sobre el otro y aquí tenemos un sello mecánico. Entonces eso es un poquito caro y se lo debe instalar. Normalmente me parece que entramos cada 20 metros o algo por el estilo. Si trabajamos con una tubería de hierro fundido, los diámetros comerciales varían de 3 pulgadas a 4 pulgadas, ¿no es cierto? En inicio, y después en incrementos de 2 pulgadas hasta 20 pulgadas, ¿sí? A veces también hasta 24, y después en incrementos de 6 hasta 48 pulgadas. Entonces aquí llegamos hasta solamente 48 pulgadas. ¿Cuánto equivale esto en centímetros? ¿Cuánto nos da centímetros? 122. 122, ¿no es cierto? 122 centímetros. Es prácticamente un 60% del diámetro en conductos de acero. Entonces sí se genera una diferencia importante, ¿sí? Los largos comerciales normalmente de 12 pies o 4 metros, ¿sí? Más o menos 4 metros. Y también en algunos casos se consigue hasta 6 metros. Entonces aquí en esencia el fabricante, si ven, sí puede generar ciertas variaciones. Tenemos la presión que soporta hasta 350 psi, que son 2500 newtons por metro cuadrado. Hay que tener en cuenta siempre un buen control de calidad, eso es importantísimo. Yo les mencionaba un ejemplo real que pasó aquí con un constructor de una empresa grande en donde para un proyecto de 20 y pico kilómetros de cambio de tubería para una línea de conducción, él hizo el negocio de tal forma que iba a proveerle una empresa china con la tubería y inclusive él se gastó en llevarle a los directivos de la empresa correspondiente de agua a China para que vean la fábrica y todo. Y entonces al momento cuando estuvo cerca de instalar el conducto, más bien dicho ya instalando el conducto, uno de los conductos sufrió una rotura. Entonces la rotura se produjo con una presión baja respecto a la máxima que debía resistir. Y eso llevó a que este constructor quiebre porque le ejecutaron las garantías, le tocó cambiar toda la tubería debido a que se determinó que no tenía las garantías de la calidad. Entonces tengan en cuenta que es importantísimo el análisis de los lotes de tubería, ¿sí? Y los ensayos que hace el fabricante. Entonces algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Lo mismo para una empresa que fabrica tuberías aquí en el Ecuador, se generó un problema similar. Ellos estaban instalando conductos para una pequeña central, entre pequeña y mediana central hidroeléctrica. Y estos conductos también a presiones menores de la máxima que debían resistir, se produjo una rotura. Entonces estaban en los líos, parece que hace un año más o menos, tal vez año y medio. Estaban en los líos de que no les ejecuten las garantías y que no les hagan cambiar toda la tubería. Por el hecho de que, claro, si se explota una tubería a presiones menores a
a las que están diseñadas, se genera un problema donde la fiscalización tiene la última palabra. Entonces, eso puede llevar a la quiebra un proyecto. Entonces, tengan en cuenta que es importantísimo ese análisis. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, tengan mucho cuidado, porque a veces para ahorrarnos en costos, podemos terminar generando un problema. En muchos casos va a ser difícil que tenga solución. Y créanme que pasa más de lo común, hasta en proyectos pequeños. También un proyecto de riego que se hizo en Patate hace unos cuantos años. El fabricante se equivocó. No hubo un buen control de calidad por parte de la constructora y les mandaron un tubo de menor espesor al que ellos pidieron. No se dieron cuenta, imagínense. Y entonces se les generó un problema. Y por suerte lograron generar una solución en donde ellos pusieron válvulas rompepresión en varias zonas para disminuir las presiones del conducto y que no les obliguen a cambiar todo el tubo, ¿no? Entonces ahí la culpable hubiera sido el fabricante porque el fabricante se equivocó, pero realmente el fregado es del constructor. Entonces ahí les he dado 3 ejemplos claritos de situaciones reales aquí en el país para que ustedes tengan mucho cuidado con lo que son la calidad y el tipo de tubería que se instale. Bueno, continuamos con el hierro fundido. Existen tuberías que pueden durar hasta más de 100 años de hierro fundido con condiciones normales, ¿sí? En donde el principal problema es la corrosión, lo mismo, hay que mantener a la tubería lejos del contacto con lo que es el agua o el suelo que está húmedo. Entonces, normalmente la corrosión externa no es un problema porque se suelen tener los cuidados suficientes, ¿sí? Y también se tienen espesores grandes, ¿sí? No es tan resistente como el acero, entonces se tienen espesores grandes y eso también ayuda como una protección para lo que es la corrosión. De otra forma, también se le puede generar un encamisado con polietileno, en donde en esencia se le genera una cobertura con PVC para proteger de los ambientes desfavorables, pero en esencia eso se vuelve muy caro, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que el costo se puede ver incrementado de forma bastante importante. Y después también la tubería dúctil ha venido reemplazando el hierro fundido, ¿sí? Tal cual como se ha visto. No sé si ustedes hayan visto, pero en las casas muy antiguas se tenía normalmente hierro fundido para las tuberías de agua. Y eso conforme con el paso del tiempo se ha cambiado, ¿sí? Se ha ido cambiando y ahora ya encontrar tuberías de hierro galvanizado en viviendas es bastante raro. Peor lo que es hierro fundido. Y por otro lado ya la tendencia es utilizar cobre y ahora se está tratando de meter el acero inoxidable, que es un poco más caro, pero obviamente tiene también una buena perspectiva en cuanto a lo que es durabilidad. La siguiente, tubería de hierro galvanizado, ¿no es cierto? En esencia es el hierro fundido cubierta con una capa de zinc. Entonces se le cubre para disminuir la corrosión y los diámetros comerciales que se tienen es de 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8 hasta 10 pulgadas. Normalmente es limitada el diámetro comercial disponible, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, como les decía antes, esto se usaba para viviendas, ahora se lo utiliza, no sé si han visto, para sistemas contra incendios. ¿Sí? Porque tiene mayor protección a la corrosión y es más barata que la tubería de acero. Entonces, en el sistema contra incendios también hay de 2 pulgadas, ¿no? También hay de 2 pulgadas y de 1.5. Esos son los diámetros típicos, entonces por eso no están aquí. Y para conducciones son diámetros muy pequeños, pero el de 1.5 es bastante común y el de 2 para sistemas contra incendios, por su costo. Entonces, si ustedes se van a los edificios, la mayoría de las líneas de distribución de agua están en 1.5 y en 2, que es lo que piden los bomberos de aquí. También existen tuberías de metal corrugado galvanizado, ¿sí? Pero esto va más enfocado a lo que son alcantarillas.
Obviamente también hay que ver que normalmente son caras, son más caras que la tubería de PVC. Entonces, en ciertos países se tienden a usar, pero aquí en el Ecuador normalmente utilizamos tuberías de PVC para alcantarillado, especialmente porque las de hormigón en muchos casos generaron problemas debido a los químicos que hay en el agua, en el agua que se maneja en las alcantarillas, ¿sí? Se produce una especie de baja como en una pasta, o sea, se convierte más bien dicho como en una pasta, y esa pasta ya pierde resistencia, entonces eso se vuelve un problema. Tenemos la tubería de concreto. Como les decía, es difícil encontrar prefabricados de tubería de concreto reforzada, más bien las que se hacen es para alcantarillado y ha perdido bastante el uso. Entonces, normalmente se la fabrica solo para proyectos específicos. Entonces, los diámetros especiales son fáciles de obtener porque se manda a fabricar a la medida. Entonces, esa es la ventaja principal. Los tamaños normales es hasta 72 pulgadas, ¿sí? Que ya vimos que no son 2 metros, ¿sí? Pero aquí en algunos le hacen la equivalencia en 2 metros, pero ya vimos que no, ¿no es cierto? Entonces, es una ventaja que se puede obtener diámetros grandes, pero mandar a fabricar vuelve que sea complejo, además de que el transporte a veces es un poco complejo. También se lo usa para alta presión, especialmente cuando se quiere hacer túneles de transporte para el flujo. Ahí sí se puede utilizar alta presión sin ningún problema, porque el alma de acero tiene que estar diseñada para soportar esa alta tensión. Cuando tenemos baja presión, a veces se omite el acero, pero yo les diría es un poco riesgoso, ¿no? El hormigón sin acero pierde una de sus principales ventajas, que es el comportamiento de que el acero absorbe ciertos esfuerzos, especialmente los esfuerzos de tensión. Entonces, yo les diría que, a menos de que sea un sistema muy pequeño, realmente no me parece una buena opción, porque inclusive el refuerzo de acero ayuda a que el hormigón no se agriete mucho. Entonces las grietas pueden terminar convirtiéndose en fugas, entonces habría que tener demasiado cuidado. Y como vemos, la tubería puede resistir presiones de hasta 400 psi, o sea, en muchos casos el hormigón puede resistir más que el hierro dúctil. ¿Se acuerdan? El hierro dúctil el hierro fundido, perdón, llegaba solo hasta 350 psi, entonces si es que se fabrica bien puede tener una resistencia bastante buena. La tubería de asbesto cemento es una tubería que tiene fibras de asbesto en diámetros comerciales desde 4 hasta 36 pulgadas, ¿sí? 10 centímetros hasta 36 pulgadas, es más de 1 metro. ¿Parece cuánto eran 36 pulgadas? Menos de 1 metro, perdón, como 90 centímetros, algo así. Sí, 92. 92 centímetros, ¿sí? Tiene distintos grados para soportar presiones de hasta 200 psi, ¿no es cierto? Son presiones menores. La ventaja es que es ligera, se puede instalar de manera facilita porque simplemente se unen las tuberías. Resiste a la corrosión, también es ventaja, pero el problema es que se ha demostrado que puede generar cáncer. Entonces ahí se le dejó de utilizar para agua potable. Entonces se le utiliza para aguas hervidas, ¿sí? Pero no para agua potable. Entonces, en algunos casos, algunos lugares, algunas poblaciones siguen utilizándola, pero debido a los casos que se han generado como que es de cáncer, inclusive se lo dejó de utilizar hasta en ciertas tejas. Entonces el asbesto cemento generó un rechazo importante debido a esta condición de que se comprobó que puede generar cáncer. Entonces, el cáncer se lo generaba cuando son inhaladas, pero no se realizó un análisis o no hay una investigación que diga que puede causar cáncer si son ingeridas. Pero obviamente, solo el hecho de que pueda causar cáncer provocó que en líneas generales ya no se utilice
para sistemas de agua potable. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta especialmente cuando la tubería ya está con bastante uso, en donde se pueden generar desprendimientos de las fibras de asbesto y eso puede generar problemas. Entonces, en esencia, esta es la razón principal para que se haya dejado de usar este material en grandes cantidades. No sé si ustedes han visto, pero hace, ¿qué les diré? Hace unos 20, 25 años, se usaba mucho el asbesto cemento para lo que son tejas, las cubiertas de asbesto eran bastante comunes. Había planchas de asbesto que se utilizaba para hacer separaciones, para hacer paredes. Se usaba el asbesto cemento para tuberías de todo tipo. Pero el uso de este material se disminuyó dramáticamente cuando se encontró que en algunos casos se podía generar cáncer, especialmente cuando es inhalado. Y otra ventaja es que es frágil, se puede romper fácilmente cuando se genera excavación y también en el transporte. Es facilito que se caiga uno de estos tubos y si se cae se rompe prácticamente. Entonces es uno de los principales problemas. Aquí siguen lo que les decía, no se recomienda su uso. El problema es que se ha demostrado que es cancerígeno, ¿no es cierto? Entonces se hace hincapié aquí para que se den cuenta el porqué de que lo que ya no se le usa en la mayoría de sitios. En algunos casos sí he visto que se siguen usando, especialmente en alcantarillado sí se los usa todavía. Pero yo les diría, si es posible evitar, sería una mejor opción. El PVC es un material que resiste corrosión, entonces es su principal ventaja. Se puede pegar con adhesivo, eso es también una ventajota. También puede ser utilizado para transportar gases o líquidos de forma segura porque se sella de una forma hermética cuando se utilizan estos adhesivos especiales. Y bajo condiciones normales funciona bastante bien. Se pide que no se transporte líquidos con temperaturas mayores a 60 grados centígrados, que esto no es un problema en el transporte de agua potable, la temperatura no va a superar eso. Y si se genera un transporte de agua caliente puede ser peligroso porque eso genera una expansión y las uniones se empiezan a debilitar fácilmente. Entonces, no se vuelve un problema real ya para el análisis que estamos haciendo, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Y normalmente son de uso común en abastecimiento de agua. Cuando hablamos de cobre, nosotros tenemos que son de gran aplicación, son bastante comunes, se las trabaja con soldadura, entonces normalmente se trabaja con un soplete, ¿sí? Lo más común es que sea con soplete. El tipo de soldadura normalmente es de estaño, en más o menos un 90%, más un 95%, más un 5% de plata. Y en otros casos, la que se conoce como soldadura de plata, parece que tiene alrededor de un 40% de plata. Y el resto es de estaño y otros materiales. Entonces, la de estaño es la más común y la de plata es la que se utiliza normalmente para soldar cuando vamos a tener gases, porque tiene un sellado mucho mejor. Pueden ser rígidas o flexibles, también se puede encontrar normalmente con 3 espesores diferentes, que se les encuentra como tubería tipo L, tipo M y tipo K. L es la más común que utilizamos nosotros para las viviendas, la M es de mucha mayor resistencia, tiene un espesor considerablemente más grande, y la K es de alta resistencia. Entonces, la ventaja también es que es fácil de cortar, funciona bien con alta temperatura, la soldadura va bien porque el estaño tiene prácticamente el mismo coeficiente de dilatación que el cobre, entonces es ideal para agua caliente. ¿Cuál sería el problema para conducciones grandes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál sería el problema para conducciones grandes? Podría ser el costo, Inge. El costo, ¿no es cierto? Es demasiado caro. Entonces, por eso no se lo utiliza para grandes conducciones. También tenemos que seguir ciertas recomendaciones en cuanto a material, ¿no es cierto?
La tubería de acero es muy resistente, se utiliza o se recomienda cuando las presiones son altas. Eso es importantísimo, por eso en grandes conductos casi siempre van a tener acero. Su costo y de piezas especiales son elevadísimos. Mandar a fabricar piezas de acero especiales puede ser bastante caro y esto elevaría el costo del proyecto. Entonces, como les decía, si tienen mucha presión se puede generar rompepresiones para disminuir las altas presiones y cambiar a otro material. Entonces es algo bastante común. Pero la seguridad que nos da el acero realmente es difícil de comparar. Entonces, ahí tenemos un análisis costo-beneficio que siempre tiene que ser realizado. Cuando usamos plástico, ¿no es cierto? Tenemos tuberías ligeras que se instalan rápidamente, son resistentes a la corrosión, esto es importantísimo, ¿sí? Y tienen bajos coeficientes de regularidad, entonces no generan muchas pérdidas, son ventajotas. Y se recomienda PVC o polietileno cuando tenemos hasta 150 milímetros de diámetro, o sea, 15 centímetros. Entonces, diámetros que llamaríamos pequeños. Entonces, por eso, en conducciones pequeñas, en las redes de distribución, normalmente lo que más van a encontrar ustedes es PVC o polietileno. Cuando necesitamos mayor resistencia a presiones o asentamientos del terreno, se suele recomendar hierro galvanizado, ¿sí? Teniendo en cuenta que el diámetro. Entonces, no hay diámetros muy grandes, entonces se vuelve una limitante y utilizamos el acero. En cuanto a pérdidas de carga, vamos a tener que calcularla. Normalmente las ecuaciones típicas, la ecuación de Darcy, la más típica. Si tenemos flujo laminar, ya tienen, si recuerdan, el factor de fricción es 64 sobre Reynolds. Si tenemos flujo turbulento, la forma más típica de calcularlo es con la ecuación de Colebrook-White. ¿Sí? Entonces, se utiliza para flujo hidráulicamente liso el 0.3D aquí, y cuando tenemos hidráulicamente rugoso 0.6D. Entonces, eso siempre lo encuentran ya en las ecuaciones del Colebrook-White. Normalmente vamos a trabajar con flujo hidráulicamente rugoso. No sé si se acuerdan, pero en esencia era que es hidráulicamente rugoso cuando las rugosidades que se generan, la rugosidad absoluta del material que se genera, es mayor a la capa mínima de flujo que se genera en contacto con la tubería. Entonces ya es un análisis bastante más detallado, pero normalmente sí vamos a trabajar con flujo hidráulicamente rugoso. Esto ya es materia de hidráulica general, entonces lo vamos pasando un poco rápido. Nosotros vamos a tener ciertas ecuaciones empíricas también para el cálculo de F. La de Swamy y Jane sirve para determinar F, como la vemos aquí. Es más simple que la de Colebrook-White, porque Colebrook-White tiene acá abajo F también. Entonces eso genera un problema bastante importante en lo que es el cálculo. Y la de Haaland, que es una simplificación de la de Colebrook-White, bastante similar, pero tampoco tiene en esta zona de acá el factor F. Entonces es mucho más fácil de utilizar. Entonces, normalmente generan errores bajos, pero sí generan errores. Entonces hay que tener en cuenta que se las puede utilizar, pero con bastante cuidado. También se puede utilizar con cualquier tipo de flujo, especialmente en la zona turbulenta. Entonces son bastante útiles, les diría yo, aunque ahora con la facilidad de las calculadoras se puede generar la ecuación de Colebrook-White de manera mucho más sencilla. Hay una forma también de resolver la ecuación de Colebrook-White que ya la vamos a ver. Y el diagrama de Moody, que es el que ya hemos venido utilizando, que no creo que hay que hacer mayor hincapié. Las pérdidas menores, ¿no es cierto? Se genera turbulencia en el accesorio. Dijimos que en hidráulica aplicada, dijimos que cuando la relación L sobre D es mayor a 4000, algunos también dicen 2000, nosotros podemos
despreciar. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo en cuenta porque sí nos facilita los cálculos cuando despreciamos las pérdidas menores. También se suele despreciar la carga de velocidad cuando tenemos longitudes muy grandes respecto al diámetro. Aquí tienen varios coeficientes de pérdidas menores. Como les digo, es materia de hidráulica general, así que no le hacemos mucho hincapié, donde es importantísimo que tengan en cuenta que la válvula de globo genera pérdidas bastante importantes, especialmente cuando se le quiere colocar. Hay que tener esto en cuenta. Si ustedes comparan esto con una válvula de compuerta, miren, ¿no? Tenemos 50 veces más pérdidas menores, entonces es un factor importante para que lo tengan en cuenta. Lo mismo cuando tenemos salidas y entradas. Tenemos aquí, les he puesto, que no encontré una tabla, no tenía a la mano, pero la entrada a reservorio puede generar coeficientes de 1, las salidas de reservorios también de 1 cuando tienen un ingreso de la tubería. Esto es bastante común por protección. Cuando no tienen ingreso de la tubería al tanque, es de 0,5, ¿sí? Cuando es medio, cuando se genera una transición para la salida del agua, 0,25, ¿sí? Y cuando tenemos filos redondeados, puede variar dependiendo de qué tan bien hecha esté la relación del radio con el que se produce la transición y el diámetro del conducto, entre 0,5 y 0,04. Les digo, paso esto rápido como solamente es un recordatorio de lo que ustedes ya vieron en hidráulica general. Para Hazen-Williams lo mismo, ¿no es cierto? Aquí tienen coeficientes de Hazen-Williams, ¿sí? Para distintos materiales. Estas son las ecuaciones típicas de Hazen-Williams, ¿sí? Teniendo en cuenta que si nosotros dejamos esto en función de las pérdidas, vamos a tener el caudal elevado a la 1,8519. Y si también tenemos pérdidas menores, vamos a tener ecuaciones de C por Q a la 1,8519 más CQ cuadrado, ¿sí? Un C1 y un C2. Entonces, esto genera realmente problema en la resolución de ecuaciones, ¿sí? Creo que ya ustedes han experimentado eso, especialmente cuando se generan sistemas de ecuaciones utilizando Hazen-Williams. Entonces, ahí es una de las ventajas en el momento en que nosotros despreciamos las pérdidas menores. Entonces, el factor de fricción con el tiempo se incrementa, eso hay que tenerlo en cuenta en los diseños. Hazen-Williams con el tiempo disminuye y Manning también con el tiempo aumenta. ¿Por qué? Porque mientras mayor coeficiente de Hazen-Williams tenemos, por ejemplo, uno de 140 tiene menos rugosidad que uno de 120. Entonces Hazen-Williams funciona a la inversa. Mientras que los otros, mientras más grande es el coeficiente, más rugosidad y más pérdidas tenemos. Entonces eso también es materia hidráulica general, así que no le hacemos mucho hincapié. Entonces vamos a hacer un par de ejercicios rápidos. Como les dije, perdón, tengo que salir un poco antes de la clase, así que por eso no les di break. Pues vamos a hacer este ejercicio simple, donde quiero calcular las pérdidas de una línea de conducción de fundición dúctil sin recubrimiento. Tenemos un diámetro interno de 30 centímetros y una tubería de 1000 metros, y el agua fluye con 1,5 metros por segundo a 15 grados. Entonces ayúdame, Christopher Capello. ¿Qué haríamos? A ver, interna longitud. Y también ahí tendríamos que tomar en cuenta el material para... El material nos dice que es hierro de fundición dúctil. Ya, entonces podríamos utilizar Hazen-Williams con los coeficientes que ya estaban en el anterior, en hace 2 tablas, me parece. A ver, entonces, perdón, ahora sí, ¿por dónde empezamos? ¿Qué me dices tú, Christopher? ¿Qué hacemos primerito? Primero tenemos bueno, aquí ya tenemos la rugosidad.
Entonces, tal vez verificar si estamos en flujo laminar, Inge, con Reynolds. Sacamos Reynolds. A ver, entonces, ¿cómo sacarías Reynolds? Dije Reynolds no salía de parte del diagrama de Moody. No, el Reynolds no depende del diagrama de Moody. Más bien dicho, el diagrama de Moody depende de Reynolds. Si ustedes ven el diagrama de Moody, tienen ustedes acá el coeficiente de fricción. Acá tienen Reynolds. Y las curvas que tienen, más o menos algo así, es la relación rugosidad sobre diámetro. ¿Sí? Para que no se olviden. Entonces, Moody depende de Reynolds y no al revés. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdas cómo hacemos para sacar Reynolds, Cristo? Sí, Inge, tenemos en la fórmula entra la longitud, tenemos también la viscosidad. A ver, Reynolds es igual. No entra la longitud, sino la velocidad por el Y el diámetro diámetro sobre viscosidad dinámica podríamos trabajar. Donde para un poco apresurar tenemos el dato de la viscosidad de 1.13 por 10 a la menos 6. Entonces Reynolds va a ser igual. ¿Cuánto sería la velocidad? Nos da de dato 1.5 por el diámetro 0.3 sobre 1.13 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da Reynolds? ¿Me ayudas? A ver, Inge, me da 398.230. 398.290. Entonces tenemos flujo. 230. Bueno, sí, no Es, genera mayor variación, pero tenemos un flujo turbulento, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Recuerda Sí. cuándo era turbulento? Cuando era mayor a 4000. Mayor a 4000, entonces fácilmente estamos en la zona turbulenta, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué me dices, Cristo? Sí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos bajar el tema de que sea turbulento, podría ser que podríamos reducir tal vez el diámetro, Inge. No, está bien, está en turbulento. Sería ya calcular Ingresar al diagrama. las pérdidas, ¿no es cierto? Ya pongamos la ecuación. Esta es la ecuación de pérdidas. Sí, entonces el dato de F buscaríamos en el diagrama de Moody. Espérenme 2 segunditos. No, que vaya ahorita a urgencias. Perdón, Cristo. A ver, entonces tengo la ecuación, necesito sacar F. Me dices, el diagrama de Moody es una opción, perfecto. Otra opción es la ecuación de Colebrook-White. Y veíamos la ecuación de Haaland, otra opción que tenemos. Y la otra que veíamos, se me fue, es la de Swami. Swami Jane. Estas son las opciones que tenemos para sacar F. Entonces, ayúdenme a sacar rapidito con las distintas opciones. ¿Cuánto tendríamos de F con Moody? ¿Cuánto nos da?
Ingería 30.400 al número de Reynolds. 398.000. Ahí. A ver, entonces ayúdame. Jason, ayúdame con la ecuación de Haaland. Shirley Ruiz, ayúdame con la ecuación de Swami. ¿Sí? Y la ecuación de Colbrook-White les voy a poner acá. Esta es la ecuación de Colbrook-White. Entonces que me entreguen los datos y vemos cómo resolver la ecuación de Colbrook-White. La rugosidad relativa, ¿cuánto puso para la de Reynolds? La viscosidad no es lo mismo que la rugosidad relativa. La rugosidad relativa. Les he puesto aquí. K sobre B puede ser 0.024 para 30. No, acá ese es para la ecuación de Colbrook-White. Hay que verle cuánto es la rugosidad. Creo que aquí les puse en alguna tabla. Déjenme ver. Y el diámetro era 0,3, ¿verdad? El diámetro de 0,3, sí. Entonces utilicemos la rugosidad como 0.1. 0.01. 0.1 milímetros. Así que transformen. Ya no me da en la tabla, ya no aparece ese rugosidad relativa. Es que, a ver, O solo la 0.1 rugosidad. milímetros es la rugosidad. Solo la rugosidad. Ahí, sí. La rugosidad es 0.1 milímetros, ¿no es cierto? Entonces la otra es de sobre D. Entonces sería 0.1 milímetros sobre 30, 300 milímetros. Si no les he puesto, he olvidado de ponerles la rugosidad. Y disculpe, ¿cuánto había salido de Reynolds? No le he copiado. 398.000. Necesito que vayan siguiendo los ejercicios, ¿no? ¿Cuánto me daban los factores entonces? Si alguien resuelve con calculadora la ecuación de Colbrook-White también. A ver, Gustavo Cárdenas, ayúdame tú con eso. Ajá. En Moody da 0.016. 0.016, ya. Haaland, ¿quién estaba haciendo? Swami. Yo ingeniero ya estoy llamando de calcular. Ya. Esta es la de Colbrook. Así, Gustavo, ayúdame con la de Colbrook. Normalmente, si no pueden resolver la de Colbrook-White, normalmente lo que se hace es una tablita en donde acá ponen F es igual, por decir 0.2018. Acá ponen 1 sobre raíz de F. Y al otro lado, el resto de la ecuación. Entonces, ustedes dan este valor, calculan 1 sobre raíz de F y... ¿En qué se sale 0.09? ¿Cuál? F, la de Colbrook-White. Con Colbrook-White. Sí. 0.09, no creo tanto. 19 tal vez. Y sí, a mí también me dio 0.09, pero para la... Para la de Swami. 0.09. Sí, pero la de Swami. Colbrook-White 0.036. Revisen los datos. 0.017 con Haaland. ¿Cuánto? ¿Cuál da 0.017? Con Haaland. 0.017, eso sí parece un poco más real.
Le pueden calcular la de Swami, yo creo que está. Yo creo que hay algún error ahí. Sí, creo que hay algún error ahí. ¿Cuánto me dan? ¿Me ayudan? Me quedo 0.017. No te escucho. Está cortado. 0.16. Punto 0.16. Sí, y la de Colbrook White 0.19, 0.09, esta me parece un poco como que algún error ahí. ¿Sí o no? ¿Estamos o no estamos? Sí, está 0.016 con Moody, 0.019 con Colbrook White, 0.017 con Haaland, 0.016 con Sí, Swan. que yo creo que es 0.017 porque 0.168 da el cálculo de la última. De la última, 16.8. Ajá, 0.17, ajá, 16.8. Entonces alrededor de 17, la de Colbrook White habría que revisarle, pero en esencia la idea es que vean que todas estas ecuaciones dan valores similares, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta. Aquí está todo el proceso. Entonces calculamos HF, ¿no es cierto? HF sería igual a F 0.017 por la longitud que era ¿cuánto? 1000 metros. Sí. Sí, 1000 era metros 1.000 sobre el diámetro que es 0.3 por la velocidad 1.5 al cuadrado sobre 19.62. ¿Cuánto nos dan las pérdidas? $6,5. 6.5 metros, ¿sí? Sí. Metros. Y las pérdidas menores, tendremos K por velocidad al cuadrado sobre 2G, es igual a... ¿Cuánto era el coeficiente de pérdidas? Si teníamos K. Aunque no les puse no coeficiente de pérdidas menores. Sí, simplemente nos quedamos con la de 6.5 metros. ¿Sí? Entonces ahora les voy a poner dos ejercicios más para que los resuelvan, ¿sí? Ustedes. Y quiero que para el día viernes los traigan resueltos y conversamos. Entonces, este es el primer ejercicio. Como está aquí, son bastante simples.
Así que copienlo, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? ¿Sí o no? Sí, sí que podemos resolver como nosotros queramos por donde mejor nos acomodemos. No hay problema. Sí, ajá, pero yo quiero conversar el día viernes acerca de cómo los resolvieron. Son ejercicios súper rápidos, yo creo que no les va a tomar más de media hora. Como les digo, es un repaso de lo que ya hemos ido viendo en esta materia y también en lo que han visto en hidráulica aplicada y hidráulica general. Y el viernes para ver si terminamos esta parte de conducciones y lo que sería redes de distribución. ¿Sí? Y el otro ejercicio es este de aquí, también cópienlo por favor. Es también bastante fácil. Listo, entonces, ¿alguna duda de esto? Inge, ¿le puede regresar al anterior ejercicio un ratito, por favor? Ok. Gracias, Inge. Chévere, entonces si no hay dudas, quedemos ahí. Les dije, me toca salir un poco antes y el día viernes conversamos acerca de los dos ejercicios. Buena tarde. Buenas tardes, Inge. Gracias. Gracias. Gracias, Inge.